La biología dice que madre es la que pare, la calle que madre es la que cría, pero nadie te dice qué hacer cuando descubres que tu hijo es un crimen contra tu dignidad. Antes de pasar a la historia, te invito a suscribirte y darnos un like si te gusta lo que hacemos. Es rápido y nos ayuda muchísimo. Hay un tipo de estupidez que no se cura con libros, se cura con dolor. Y yo fui la paciente cero. ¿Alguna vez han pagado para que les vean la cara de estúpidos? Yo sí, y déjenme decirles, me salió carísimo. Yo fui la patrocinadora oficial de mi propia desgracia. Dicen que el amor es ciego, pero en mi caso, el amor fue sordo, mudo y, sobre todo, estúpidamente generoso. Esta es la historia de cómo compré, con factura y todo, la traición más asquerosa de mi vida. Para que entiendan por qué caí tan bajo, tienen que entender mis números. Tengo 36 años. Mi esposo, Carlos, tiene 35. Llevamos 7 años de casados. Durante 4 años, mi cuerpo fue un campo de batalla. Inyecciones, hormonas que te hinchan la cara hasta que no te reconoces en el espejo, y doctores mirándome con lástima. El diagnóstico final fue un mazazo, mi útero no servía. Tenía unos crecimientos internos masivos que lo hacían inhabitable. Me operaron con la promesa de arreglarme, pero la cirugía se complicó. Desperté de la anestesia con una noticia que me dejó fría. Me habían tenido que hacer una histerectomía parcial de emergencia. Me habían sacado el útero. Adiós a la panza, adiós a las pataditas, adiós al sueño de gestar. Pero me dejaron los ovarios. Y ahí fue donde mi esperanza, esa maldita esperanza que a veces es veneno, volvió a brotar. Podíamos tener un hijo biológico, pero necesitábamos un vientre de alquiler. ¿El problema? El dinero. Una subrogada desconocida cuesta lo mismo que una casa pequeña. Y ahí es donde entra ella. Mi mejor amiga de la universidad, Sofía. Sofía ya tenía 2 hijos, una salud de hierro y, aparentemente, un corazón de oro. Recuerdo la noche que se ofreció. Yo estaba llorando por las deudas médicas y ella me agarró la mano con fuerza. Amiga, yo lo hago. Yo les presto mi panza. Ustedes solo cubran los gastos médicos. Son mi familia, ¿cómo no voy a hacer esto por ustedes? Lloré de agradecimiento. Carlos lloró conmigo. Parecía el plan perfecto. Nos ahorrábamos $50,000 de agencia. Solo tenía que pagar la clínica de fertilidad, los tratamientos, la comida de Sofía, sus vitaminas, su ropa de maternidad y mantener mi casa. Porque aquí hay un detalle importante. Carlos es un espíritu libre. Su aporte económico a la casa siempre fue decorativo. Yo era la que traía el pan. Yo pagaba la hipoteca, las deudas de mi cirugía y ahora, el embarazo de mi amiga. Tuve que conseguir 2 trabajos extra. Salía de mi empleo corporativo a las 5, y de ahí me iba a hacer turnos administrativos en una bodega hasta la medianoche. Durante el embarazo, mi vida se convirtió en una borrachera de sueño. Estaba tan agotada que a veces sentía que me quedaba dormida en los semáforos. Mientras yo me mataba trabajando para pagar las ecografías y los antojos de Sofía, Carlos y ella conectaban. Llegaba a casa a las 10 de la noche, con los pies hinchados y oliendo a oficina vieja, y los encontraba a los 2 en el sofá, viendo una película, tapados con la misma manta. Hola, amor, me decía Carlos, sin levantarse del sofá. Sophie se sentía un poco mareada y me quedé haciéndole compañía. Sofía me sonreía acariciándose la barriga. Ay, amiga, qué pena que llegues tan tarde. Carlos me estaba contando chistes para que el bebé se ría. Dicen que les hace bien. Yo, en mi infinita estupidez, les daba las gracias. Pensaba, qué bueno que se lleven bien, qué bueno que él se involucre. Uno no conoce a la gente hasta que le das poder sobre tu vida, y yo les había dado las llaves del reino. Me tragué mis dudas con agua fría y seguí firmando cheques. Finalmente, el bebé nació. Un niño hermoso y sano. Y olvídenlo todo. En el momento en que me lo pusieron en los brazos, el cansancio desapareció. Era mío. Oh, eso creía. Lo llamamos Santiago. Pasaron 6 meses. 6 meses donde yo fui la mamá más feliz y más idiota del mundo. Yo me levantaba a las 3 de la mañana a darle el biberón aunque tenía que trabajar a las 6. Yo le compraba la ropa más linda. Yo le curaba los cólicos paseándolo por el pasillo durante horas mientras Carlos roncaba en la cama porque estaba muy estresado. Sofía seguía viniendo a casa a ayudar, y yo la recibía con los brazos abiertos. Le dejaba cargar al bebé, le preparaba café. Éramos una tribu. Oh, eso pensaba yo. Pero había algo. Una pequeña astilla en mi cerebro que no me dejaba en paz. Carlos tiene ojos azules, un azul acero muy claro. Yo tengo ojos azules. Santiago, a los 6 meses, ya tenía los ojos definidos. Y eran cafés.
oscuros, profundos. Un domingo, mientras le cambiaba el pañal, no pude más y lo dije en voz alta. Carlos, mira los ojos de Santi. Son muy oscuros. Carlos ni levantó la vista de su celular. Es genética recesiva, amor. Leí en internet que puede pasar, es raro, pero pasa. Quizás un bisabuelo tuyo tenía ojos oscuros. No le busques 3 pies al gato. Sí, debe ser eso, respondí. Porque quería creerlo. Porque amaba tanto a ese niño que la alternativa era impensable. El amor te vuelve estúpida, pero el miedo a perder lo que amas te vuelve ciega. Todo explotó hace 3 días. Llevé a Santi a su control de los 6 meses. Carlos no fue porque tenía un compromiso impostergable, que luego supe que era jugar videojuegos con sus amigos. El doctor, un hombre mayor y serio con el que ya tenía confianza, entró al consultorio con una hoja de papel en la mano. No me sonrió como siempre. Se ajustó las gafas y me miró por encima del marco con una expresión que me heló la sangre. Señora, me dijo, revisando la pantalla de su computadora, necesito verificar algo. Aquí en el expediente dice que usted y su esposo son los padres biológicos mediante fertilización in vitro, ¿correcto? Sí, doctor. Gestación subrogada. Mis óvulos, su esperma. Bien. Y según su historial médico de la cirugía anterior, su tipo de sangre es A positivo. Y el de su esposo es O positivo. ¿Es correcto? Asentí, sintiendo un nudo en el estómago sin saber por qué. Correcto. El doctor dejó el papel sobre la mesa y lo empujó suavemente hacia mí con el dedo índice. Entonces tenemos un problema serio, señora. Porque los análisis de sangre de rutina de Santiago acaban de llegar. Miré el papel. Las letras bailaban ante mis ojos hasta que se enfocaron en una línea. ¿Qué significa? Pregunté, con la voz temblando. Significa que es genéticamente imposible que un padre o y una madre A tengan un hijo B, dijo el doctor. Para que este niño sea B, uno de los padres debe tener el antígeno B. Y ni usted ni su esposo lo tienen. El mundo se detuvo. El ruido del aire acondicionado desapareció. Solo escuchaba el latido de mi propio corazón golpeándome los oídos. Miré a Santiago, que jugaba con sus pies en la camilla, ajeno a todo, con esos ojos cafés que yo tanto adoraba. ¿Me está diciendo que hubo un error en la clínica de fertilidad? Susurré, sintiendo que me iba a desmayar. ¿Usaron el embrión equivocado? El doctor suspiró y me dio la estocada final. O hubo un error en la clínica, o el padre no es el padre, o la madre biológica no es usted. Si yo fuera usted, pediría una prueba de ADN hoy mismo. Agarré al niño con fuerza, como si me lo quisieran robar. Pero en el fondo, mi cerebro científico, frío y cruel, ya estaba haciendo las matemáticas. Y el resultado era una pesadilla. Salí del consultorio con el papel en la mano y una certeza. Alguien me había robado la vida. Salí de la consulta con Santiago en brazos y las piernas de gelatina. Caminé hasta el auto arrastrando los pies, como si llevara piedras en los bolsillos. Lo aseguré en su silla, le di su chupete y me senté al volante. No arranqué. Me quedé mirando mis manos sobre el volante. Temblaban. Respiré hondo y miré por el retrovisor. Ahí estaba él. 6 meses de vida. Ojos cafés. Piel un poco más oscura que la mía. Rasgos que yo me había obligado a ver como míos, pero que ahora, con la verdad del doctor retumbándome en la cabeza, gritaban otro nombre. Gritaban Sofía. En ese estacionamiento, algo dentro de mí se murió. No fue de golpe, fue como ver una vela apagarse. Sentí un dolor físico en el pecho, justo donde se supone que vive el amor de madre, y de repente, sentí distancia. Miré a ese bebé que minutos antes era mi vida entera, y por primera vez, no sentí ternura. Sentí miedo. Sentí que estaba cuidando al hijo de 2 extraños que se estaban burlando de mí. Me sequé las lágrimas con rabia. Encendí el motor. No tenía un plan maestro, solo tenía un agujero en el estómago y una necesidad desesperada de saber qué tan profunda era la puñalada. Llegué a casa. Carlos estaba tirado en el sofá, viendo un partido. ¿Qué te dijo el doctor? Preguntó sin mirarme. Todo bien, mentí. Mi voz sonó hueca, ajena. Está creciendo bien. Fui al cuarto y cerré la puerta con llave. Me senté en el borde de la cama y pedí el kit de ADN por el celular. $300 más a la cuenta de mi desgracia. Pasaron 5 días. 5 días que fueron una tortura china. ¿Saben lo que es vivir con el enemigo y tener que sonreírle? Cada vez que Carlos cargaba al niño, yo sentía náuseas. Antes me parecía una escena tierna de padre e hijo, ahora me parecía una escena grotesca de un hombre presumiendo su pecado en mi cara. Pero lo peor era con el bebé. Santiago lloraba en la noche y yo iba a consolarlo,
como siempre. Pero cuando lo abrazaba, cuando sentía su olor, ya no sentía a mi hijo. Olía a traición. Sentía rabia al tocarlo. Me sentía una intrusa. El amor se me estaba pudriendo adentro, convirtiéndose en algo agrio, doloroso. Me odiaba a mí misma por sentir rechazo hacia una criatura inocente, pero no podía evitarlo. Cada vez que me miraba no podía ver a mi hijo, veía a Sofía y a Carlos burlándose de mí. La notificación llegó al correo 5 días después. Estaba en la cocina, calentando un biberón. El celular vibró. Me limpié las manos en el trapo de cocina. Deslicé el dedo por la pantalla. Abrí el archivo adjunto. Probabilidad de maternidad, 0.0%. Ahí estaba. 0. La nada absoluta. Se me cayó el trapo al suelo. Miré hacia la sala, donde estaba el corralito. Y en ese segundo, el último hilo que me ataba a ese niño se cortó. Ya no vi a mi hijo. Vi el engaño. Sentí una desconexión tan brutal que tuve que agarrarme del mesón para no caer. Me habían robado la vida que soñé en un instante. Ese dolor se transformó en fuego. Ya no quería llorar. Quería quemarlo todo. Agarré el papel del doctor que tenía escondido en mi bolso. Agarré mi celular con la prueba abierta. Y caminé hacia la mesa donde Carlos estaba comiendo. Carlos estaba ahí, preparándose un sándwich, tarareando, feliz en su ignorancia. Me vio entrar. Yo debía tener cara de muerte, porque dejó de masticar. ¿Qué pasa, amor? ¿Te sientes mal? Preguntó con la boca llena. Lo miré. Miré su cara de niño grande. Miré la nevera llena de comida que yo pagué con mis horas extras. Saqué primero el papel del análisis de sangre del pediatra y lo puse suavemente sobre la mesa, al lado de su plato. Carlos, le dije, con una voz que sonaba a vidrio roto. Hay un problema con el tipo de sangre de Santiago. Dicen que es B positivo. Carlos dejó el sándwich. Agarró el papel. Sus ojos se movieron rápido. Y entonces, soltó esa risita nerviosa. Esa maldita risita que usaba para manipularme. Ay, amor, por favor. Ya sabes cómo son estos laboratorios. Seguro es un error. Se equivocan todo el tiempo. Me miró a los ojos, intentando hacerme sentir loca. Intentando que yo dudara de mi propia cordura. Pero esta vez, yo estaba cuerda. No es un error, Carlos, le dije, sintiendo como la bilis me subía por la garganta. Porque sabía que me ibas a decir eso. Saqué el celular y se lo puse en la cara, encima de su comida. Así que hice una prueba de ADN a tus espaldas. Su sonrisa se borró. Dice que tú eres el padre. Felicidades. Pero dice que yo, la voz se me quebró, pero me obligué a terminar, dice que yo soy una extraña. Tengo 0 relación genética con ese niño. Carlos se puso blanco como el papel. Se dejó caer en la silla, tapándose la cara con las manos. El silencio en la cocina era tan pesado que me zumbaban los oídos. Habla. Grité, y fue un grito que me desgarró la garganta. ¿De quién es ese niño? ¿Qué hicieron? Dime la verdad. Carlos se encogió en la silla. Ya no lloraba. Solo temblaba. Se le acabó el tiempo de inventar cuentos. Es mío, soltó, mirando al suelo. Y de Sofía. Sentí una punzada en el estómago, pero necesitaba los detalles. Necesitaba saber cuánto tiempo me habían estado viendo la cara. ¿Cuándo? Pregunté, con la voz helada. ¿Cuándo dejaron de ir a la clínica? Después del segundo intento fallido, murmuró. Dejamos de ir. Cancelamos las citas. ¿Y los embarazos? Insistí. ¿El proceso? Nos acostamos, dijo, y escucharlo decirlo fue como recibir un golpe en la cara. Nos acostamos hasta que quedó embarazada. Me tuve que agarrar de la mesa. El mundo me daba vueltas. ¿Y el dinero? Pregunté, sintiendo como la sangre me hervía. Yo te daba los cheques para la clínica. $20,000 del último ciclo. ¿Dónde está ese maldito dinero, Carlos? Él cerró los ojos, avergonzado, pero no arrepentido. Nos lo gastamos, confesó. Sofía tenía deudas. Debe 3 meses de alquiler. Su exmarido no le pasa la pensión, ella necesitaba ayuda. Y nosotros, bueno, pensamos que si igual íbamos a tener el bebé, podíamos usar ese dinero para vivir un poco mejor. Ahí estaba. La verdad desnuda y asquerosa. No fue un error médico. Fue un desfalco. Yo no estaba pagando un tratamiento de fertilidad. Yo estaba financiando la vida de mi marido y su amante. Yo pagué sus cenas, sus deudas y la cama donde me traicionaron. Agarré el plato con el sándwich y lo estrellé contra la pared con todas mis fuerzas. ¡Ladrón! Le grité. Eres un maldito ladrón.
Me robaste a mí para mantenerla a ella. No lo veas así. Se atrevió a decir él, levantando la vista. El bebé está aquí. Es sano. Tú querías ser mamá. ¿Qué importa cómo llegó? El resultado es el mismo. La bajeza moral de este hombre no tenía fondo. Creía que el fin justificaba la estafa. En ese momento, la cerradura de la puerta principal sonó. Giraron la llave. Era ella. Sofía. Entró tarareando, cargada con bolsas de compras, como si fuera la dueña de la casa. Como si no estuviera entrando a la escena de un crimen. Familia. Llegué, gritó desde la entrada. Traje comida china. Se detuvo en seco al entrar a la cocina. Vio los pedazos de plato en el suelo. Vio a Carlos pálido y hundido en la silla. Y me vio a mí. No tuve que decirle nada. Ella vio el papel de la prueba de ADN sobre la mesa. Me giré hacia ella. Sé que el niño es tuyo, le solté. Seca. Sin lágrimas. Sofía no se asustó. No pidió perdón. Sofía soltó las bolsas en el suelo y se cruzó de brazos. Su actitud cambió en un segundo, de amiga dulce a enemiga declarada. Bueno, dijo, con una calma que me dio miedo. Al menos ya se acabó el teatro. Estaba cansada de fingir. ¿Cansada? Me reí, una risa corta y amarga. ¿Tú estabas cansada? Yo pagué tu alquiler, Sofía. Yo pagué tu ropa. Yo te di de comer mientras te acostabas con mi marido. Carlos y yo nos enamoramos, Victoria, dijo ella, mirándome con lástima, como si yo fuera la intrusa en su historia de amor. Pasó. Tú siempre estabas trabajando. Siempre ausente. Él necesitaba a alguien que lo escuchara, no un cajero automático. Soy su esposa. Grité. Eres la que paga las cuentas, me corrigió ella, cruel y directa. Pero la madre de su hijo soy yo. Y eso no lo puedes cambiar con dinero. Sentí un frío absoluto. Tenía razón. Ella tenía la biología. Ella tenía al hombre. Y yo solo tenía las facturas. Tienen razón, dije, sintiendo como se me rompía algo por dentro, pero manteniendo la postura. Ustedes son su familia. El niño es de ustedes. La traición es de ustedes. Fui al cuarto, saqué una maleta y empecé a tirar mi ropa adentro. Lo hacía rápido, con rabia, sin doblar nada. Ellos me siguieron hasta el pasillo. ¿Qué haces?, preguntó Carlos, nervioso. No puedes irte. ¿Ah, no? Cerré la cremallera de la maleta con fuerza. No puedes dejarnos así, chilló Sofía, perdiendo la compostura por primera vez. El bebé te conoce a ti. Para él tú eres su mamá. Caminé hacia la puerta. Carlos intentó bloquearme el paso. Victoria, por favor. Es tu hijo. Lo criaste 6 meses. No seas inmadura. Lo empujé. No con fuerza física, sino con la fuerza del asco. Ese niño no es mi hijo, dije, mirándolos a los ojos. Ese niño es la prueba de que ustedes son unas basuras. Abrí la puerta y salí. El aire de la calle me golpeó la cara. Escuché a Sofía gritarme desde la puerta. Si te vas, te demandamos por abandono. Vas a tener que pagar manutención. No me di la vuelta. Me subí al auto, puse los seguros y arranqué. Mientras me alejaba, miré por el retrovisor. La casa se hacía pequeña. Esa casa que ya no era mía. Lloré, sí. Lloré de rabia, de dolor y de vergüenza. Lo había perdido todo. Me fui a un hotel barato esa noche. No dormí. Me pasé las horas mirando el techo, llorando hasta que me ardieron los ojos. Pensando en cómo había podido ser tan estúpida. Al día siguiente, a las 8 de la mañana, estaba sentada frente a un abogado de familia. Le puse sobre el escritorio el papel del tipo de sangre, la prueba de ADN y los extractos bancarios de las transferencias a la clínica fantasma. El abogado leyó todo en silencio. Se quitó los lentes, me miró y me puso la realidad sobre la mesa como si fuera un cadáver. Victoria, escúchame bien porque esto va a doler. Tienes 2 opciones. Dígame, susurré. Opción A, peleas la custodia. Pero biológicamente no es tu hijo. La madre es Sofía. El padre es Carlos. Si te quedas, vas a ser legalmente la madrastra. Vas a tener que compartir la custodia con esa mujer. Vas a tener que verla en cada cumpleaños, en cada Navidad, en cada graduación. Y lo peor, si te divorcias después, como no es tu hijo biológico pero asumiste el rol, es probable que tengas que pagarles manutención a ellos. Sentí que el aire se me iba. ¿Y la opción B? Opción B, alegamos fraude masivo. El contrato de subrogación especificaba que era tu embrión. Al usar sus propios óvulos, incumplieron el contrato y te estafaron.
Renuncias a tus derechos parentales inmediatamente. Te divorcias por adulterio. Les devuelves el niño a sus padres biológicos y te largas. Te ahorras la manutención, te ahorras el trauma, y cortas el cordón umbilical hoy mismo. El silencio en esa oficina duró una eternidad. Mi corazón de madre gritaba opción A. Quería pelear. Quería llevarme a Santiago. Cerré los ojos y vi su carita, sentí su olor a talco, recordé cómo se dormía en mi pecho. Por un segundo, estuve a punto de decir, no me importa, me lo quedo. Pero entonces, abrí los ojos y vi los papeles en el escritorio. Imaginé a Santiago dentro de 5 años, con la misma sonrisa de Carlos. Imaginé a Santiago a los 10 años, con los mismos gestos de Sofía. Imaginé tener que verle la cara a mi ex mejor amiga cada fin de semana para entregarle al niño, sabiendo que se acostaba con mi marido mientras yo pagaba las facturas. Sentí náuseas. Físicas. De esas que te doblan. Me di cuenta de que si me quedaba con ese niño, iba a terminar odiándolo. Iba a ver en su cara el mapa de mi humillación todos los días. Iba a ser una madre amargada, resentida, que culparía a un inocente por los pecados de sus padres. Lloré. Lloré porque sabía que para salvarme a mí, tenía que romperme a mí misma. No puedo, dije, con la voz rota. No puedo verle la cara a ese niño y no recordar lo que me hicieron. No voy a sobrevivir a eso. No puedo hacerle esto a él. Me sequé las lágrimas, agarré el bolígrafo con una mano que me temblaba violentamente y miré al abogado. Vamos con la opción B, dije. Redacte los papeles. Regresé a la casa 3 días después, no para volver, sino para sacar el resto de mis cosas. Fui con mi hermano. La casa era un desastre. Había platos sucios por todos lados, olor a leche agria y pañales acumulados. El nido de amor se había convertido en un chiquero en cuanto dejé de pagar a la señora de la limpieza. Cuando me vieron entrar, Carlos intentó la carta de la lástima. Se veía ojeroso, sin afeitar. Victoria, hablemos. No tenemos dinero para la fórmula especial del niño, para sus pañales. Qué pena, dije, fría como el hielo, mientras mis amigos cargaban mis cajas. Bienvenidos a la vida adulta. Sofía salió del cuarto con el bebé en brazos. Santiago lloraba. Me miró con odio, pero también con desesperación. ¿En serio te vas a ir? Me gritó, poniéndome al bebé enfrente como un escudo humano. Este niño te conoce. Eres una desalmada. Míralo. Lo miré. Y juro por Dios que me dolió. Quise estirar los brazos y cargarlo. Mi cuerpo reaccionó instintivamente al llanto. Pero me obligué a quedarme quieta. Me obligué a recordar cómo me traicionaban todos los días en mi propia cama. ¿Tú querías jugar a la casita con mi marido, no Sofía? Le dije, clavándole la mirada. Tú querías ser la señora de la casa. Pues felicidades. Te regalo el puesto. Dejé las llaves de la casa sobre la mesa. La casa está a mi nombre, dije, pero ya rescindí el contrato pagando la multa. Tienen 30 días para desalojar. El dueño ya sabe que me fui. Salí de esa casa escuchando los gritos de Sofía y el llanto del bebé. Me subí al auto de mi hermano, cerré la puerta y le dije arranca. Él aceleró. Y solo cuando doblamos la esquina y la casa desapareció del espejo retrovisor, me rompí. No fue un llanto normal. Fue un aullido. Me doblé sobre mis rodillas en el asiento del copiloto y lloré a mares. Lloré con gritos, golpeando la guantera hasta hacerme daño en las manos. Porque en ese momento no estaba dejando a unos estafadores, estaba dejando a mi hijo. Al bebé que yo había bañado, al que le había curado la fiebre. Sentí que me arrancaban un pedazo de carne viva del pecho sin anestesia. El dolor de perder al que creía mi hijo fue más grande que la traición, más grande que el dinero, más grande que todo. Fue la muerte de mi maternidad. Mi hermano tuvo que orillarse porque yo no podía respirar. Ese día enterré a mi hijo estando vivo. Han pasado 5 meses. Me mudé de estado. Conseguí un trabajo nuevo. Voy a terapia 2 veces por semana para perdonarme por haber amado tanto a gente tan basura. Me enteré de que el gran romance de Carlos y Sofía duró lo que duró mi dinero, nada. Sin mi sueldo, los echaron de la casa al mes. Tuvieron que irse a vivir a la casa de la mamá de Carlos, todos amontonados. Ella intentó demandarme por manutención, pero el juez vio las pruebas de fraude y falló a mi favor. Sé lo que muchos de ustedes están pensando. Lo he repasado en mi cabeza 1000 veces. ¿Cómo pudiste abandonar al niño? Él no tenía la culpa. Debiste pelear por él, madre es la que cría. Es muy fácil juzgar desde la barrera. Pero imaginen esto, despertar cada mañana y ver en la cara de su hijo, no a un niño inocente, sino la prueba viviente de cómo su esposo se acostaba con su mejor amiga.
Imaginen saber que ese niño existe porque ellos se divertían, mientras ustedes se mataban trabajando para financiar esa mentira. Criar a ese niño no era amor, era abrazar la traición cada vez que lo tenía en mis brazos. Yo lo intenté. Juro que lo intenté. Pero el dolor fue más fuerte que el amor. Yo no abandoné a mi hijo. Yo me salvé de un secuestro emocional. Yo quería ser madre, sí. Pero no a cualquier precio. No al precio de mi dignidad. No al precio de ser la cajera de los que me apuñalaron por la espalda. Algunos dirán que perdí. Que me quedé sola. Yo digo que gané. Gané mi paz mental. No olvides suscribirte a tu canal preferido de historias. Crónicas de Reddit.